tarea de ordenamiento, un corralito cubano, entre otras noticias, habaneros opinan tras la reapertura de la capital. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Para los que fueron capaces de soportar la verborrea con que el gobernante cubano y títere castrista vino a decir, sin decirlo que sí, que la reforma monetaria está al caer, tal como habían adelantado filtraciones previas, sobreviven un par de dudas envueltas en un ambiente nebuloso de justificaciones oficiales. En palabras del mandatario, los tres jinetes del apocalipsis económico cubano son una menor entrada de ingresos, la contracción del turismo y la incertidumbre sobre el abastecimiento por admitir una contracción de las producciones con lógico efecto en las ofertas de bienes y servicios, desabastecimiento en las redes de comercio, inflación reprimida que se evidencia en las colas, insuficiencia en la producción de alimentos y crecimiento en las afectaciones de los trabajadores a causa de la pandemia. Ante este escenario, Díaz-Canel continuó, se tuvo que introducir una necesaria y no deseable parcial dolarización de la economía. Visto así, uno casi le coge la lástima, pero dentro recuerda que desde hace años la economía cubana está dolarizada, al menos en las esferas que sí funcionan, y es imposible no sospechar alevosía gubernamental, cuando poco a poco, hace meses, se viene cerrando el camino al CUC. El mercado cubano lo sabe y de ahí la última subida en la tasa informal del cambio. Una reciente resolución, dirigida directamente contra las mulas, trata de impedir que saquen dólares de la isla para comprar bienes en el extranjero y revenderlos luego. Ya no es importante la cantidad, el tope de $5.000 o su equivalente en MLC se mantiene igual que hace años. Ahora basta con que la aduana sospeche de manejos de export-import o trasiego de remesas de exiliados que no quieran pasar por el sistema oficial de entrega que paga en CUC para que las divisas sean embargadas sin mucha explicación. Cuba se ha convertido en una extraña centrifugadora donde el Estado chupa dólares por todas partes sin tener ya la posibilidad de devolverlos. Un país donde ya solo es posible comprar alimentos, electrodomésticos o piezas de autos con tarjetas bancarias en MLC. Un país donde las transferencias familiares desde el exterior no acaban en dólares circulantes, sino en sus equivalentes locales devaluados. Con las fronteras cerradas, la actividad y un salario mensual promedio de $40, el billete verde escasea, también en los bancos y en las casas de cambio que se apresuran a recogerlo. A través de sus cuentas monitorizadas, los empresarios privados de la isla no pueden emplear el dinero en lo que deseen. Reciben el 80% de sus ganancias en moneda libremente convertible y el 20% restante en pesos cubanos, pero el importe en divisas, al estar en una cuenta asociada a la importación y exportación, suscita dudas en una ganancia fantasma como casi todas en Cuba. Y aunque técnicamente no habría ninguna prohibición para que las personas naturales extrajesen de sus flamantes cuentas moneda libremente convertible, la verdad es que sacar dólares en un banco cubano es una misión imposible. La excusa es de la disponibilidad de las monedas en otras sucursales bancarias sirve para justificar un corralito cubano en toda la regla. Vamos a hacer una unificación monetaria y cambiaria. Vamos a suprimir parcialmente los subsidios indebidos, dice ahora Díaz-Canel, mientras critica que se hayan filtrado los detalles de la reforma y confirma que con esa filtración también aseguraba que el proceso incluiría una reforma salarial, de pensiones y de precios. Uno se pone a temblar cuando ve a Díaz-Canel que invoca a Fidel y Raúl Castro como las divinidades tutelares de los supuestos derechos y garantías monetarias de los cubanos, por debajo de las frases como tarea de ordenamiento, carácter interdisciplinario y transversal, proceso gradual, subsidios indebidos, elevación de la productividad, trabajo y desempeño más eficiente de las fuerzas productivas, está la cruda realidad de que el gobierno está quebrado, rapaz e incapaz que ha escogido el peor momento para una evaluación significativa del tipo de cambio oficial. Habaneros opinan tras la reapertura de la capital. Cuba, como el resto de los países del mundo, se ha visto obligada a reiniciar actividades y aprender a convivir con la pandemia. Cuando todos pensaban que la cuarentena en La Habana se extendería por al menos otros 15 días, tras haber permanecido cerrada durante el mes de septiembre, los capitalinos recibieron la noticia de una reapertura que a muchos le pareció precipitada en el contexto del rebrote pandémico, con varios focos activos y una cifra importante de casos positivos por COVID-19. Lo que se temía ocurrió, si bien el gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel intentó endulcorarlo con una mesa redonda. El país no tiene dinero para continuar sufragando la afluencia masiva de ciudadanos a los centros de aislamiento, estrategia que probó ser efectiva para contener la propagación del coronavirus.
La economía cerrada desde el mes de marzo, que depende casi totalmente de las importaciones, no puede mantener servicios de alojamiento y alimentación, aunque precarios, para centenares de personas. Cuba, como el resto de los países del mundo, se ha visto obligada a reiniciar actividades y aprender a convivir con la pandemia. La diferencia estriba entre la singularidad de vivir en un país donde los bienes básicos como vivienda y alimentos son de difícil acceso, circunstancia que obliga a numerosas familias a vivir en condiciones de hacinamiento y dedicar parte del día a aglomerarse en las colas para intentar comprar lo poco que hay. Conversamos con varias personas sobre las posibles ventajas y perjuicios de la apresurada entrada en la fase 3, y aunque la mayoría coincide en que es necesaria para revitalizar el comercio, en algunos aspectos de la nueva normalidad, tales como el regreso de los niños a las escuelas y la reapertura de las playas y centros nocturnos, hay fuertes discrepancias. El reinicio del curso escolar, programado para el próximo 2 de noviembre, tiene angustiados a muchos padres, aunque se ha comprobado que los niños son más resistentes al COVID-19, persiste la preocupación de que contraigan el virus, permanezcan asintomáticos y se conviertan en un grave peligro para los adultos en la casa, especialmente para los mayores de 60 años. Aún así, muchos abuelos consideran que los niños deben comenzar sus clases porque el atraso del aprendizaje ha sido considerable, amén de que la permanencia constante de los menores en casa limita la movilidad de los adultos, obligados a farrajear los distintos puntos de la ciudad los bienes indispensables para sobrevivir. Las nuevas medidas anunciadas por el alto mando cubano han extendido el desconcierto entre la población, al ser notable la incongruencia entre lo que dice y lo que había sido previamente autorizado. No es razonable insistir en que hay que evitar aglomeraciones cuando las filas en los mercados continúan y las playas y piscinas se han vuelto a recibir público en un ambiente de descontrol absoluto, sin distanciamiento social ni cumplimiento de las normas establecidas. El comportamiento responsable de cada uno de nosotros tributará en la mejor calidad de la vida para toda la población, afirmó el títere castrista durante su comparecencia. Sus palabras en el contexto cubano, del que hace años desapareció el espacio privado, los límites personales y la conciencia social y la responsabilidad individual, suenan a que muy pronto estaremos saturados de enfermos y que habrá que volver al confinamiento, como está ocurriendo en Madrid y otras ciudades europeas. Después de haber criticado hasta la saciedad a Estados Unidos por supuestamente haber ponderado la economía por encima de la salud de los ciudadanos, el régimen se ha visto forzado a reiniciar actividades comerciales estatal y privada a la espera de poder abrir las fronteras por donde entrarán los turistas, bienes e insumos salvadores, al tiempo de sacarle la presión al hervidero social. 6 meses lleva Cuba cerrada y en ese intervalo no se adecuaron las condiciones para que la población esté lo más segura posible mientras aparece una vacuna. El desabastecimiento continúa y promete agravarse, aumentando la movilidad intermunicipal. Apelar a la responsabilidad social sin presentar un plan de asistencia para esos segmentos de población, ancianos discapacitados, personas con enfermedades crónicas, que ahora estarán más desesperados que nunca, es negligente. Las reformas que se avecinan no hacen sino alentar a la inquietud. En la mesa redonda, Díaz-Canel habló de la eliminación de la libreta de abastecimiento como parte de la estrategia económica, la cual significa que las personas vulnerables contarán con menos aún para subsistir en medio del panorama complejo, donde gana no solo el que más dinero tiene, sino el más fuerte, el más rápido y el más pillo. Cuba debe abrirse al mundo cuanto antes, y lo peor está por venir. Se disparará el número de casos, probablemente aumentarán las muertes, el sistema de salud se llenará hasta el tope, y habrá que manejar la situación procurando afectar nuestra frágil economía lo menos posible. Otro cierre total no sería una opción para un país tan dependiente de factores externos. El régimen, como otros gobiernos, ha tenido que elegir y poner la economía por delante o a la par de la salud de la ciudadanía. En un futuro cercano también tendrá que aceptar que aunque no se escatimen esfuerzos, las personas morirán y el virus será controlado hasta donde sea posible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.